Entonces ahora vamos a conversar de infertilidad, ¿correcto? Entonces acá la definición es diferente. Infértil viene del término fruto. O sea, la definición originaria de infértil era la incapacidad para producir un hijo vivo. Un hijo vivo. Y por lo tanto, su definición era aquella pareja que tenía abortos a repetición. ¿Me entienden? Entonces, la definición de infértil va por el hecho de producir un hijo vivo, o sea, no abortarlo en el camino. Entonces, la definición era pareja con abortos a repetición, pareja infértil. Entonces, como esta definición ya no es aceptada, porque no vamos a esperar a que esté abortando para definir infertilidad, y como la probabilidad de obtener hijo vivo es variable, o sea, va a depender desde que si se pudo fecundar o si es que pudo continuar, etc. Entonces, el término infertilidad con esterilidad a veces se confunde. Entonces, para fines prácticos, la OMS define a la pareja infértil, o a la pareja infértil, como aquella pareja que por más de 12 meses no logra concebir, correcto, no logra concebir, o concibiendo no logra tener un hijo viable, un hijo vivo viable, siempre y cuando la mujer sea menor a 35 años. La mujer. ¿Ya? Y la otra definición de pareja infértil es aquella pareja que pasado los 6 meses, cuando la mujer es mayor a 35 años, ¿correcto? O ha recibido quimioterapia o radioterapia que afecta a sus folículos, no pueden concebir o tener un hijo vivo. Entonces, esa definición de fertilidad e infertilidad es un poco más fácil de comprender, ya que se está refiriendo tanto a la esterilidad como a la infertilidad que les comenté. Para fines prácticos, las preguntas de examen vienen sobre la definición de infertilidad que están viendo acá, pero de las causas de esterilidad que les mostré en el tema anterior. ¿Ya? Entonces, nuevamente, infértil, concretamente viene el término del fruto de tener un hijo vivo. Vivo. ¿Ya? Entonces, la definición era abortos a repetición. Como esa definición no va, entonces simplemente nos quedamos como aquella pareja incapaz de concebir o tener un hijo vivo pasado un año de intentos de relaciones, obviamente sin condón, sin anticonceptivos, relaciones correctas, siempre y cuando la mujer sea joven. Entiéndase joven desde el punto de vista de la fertilidad como menor a 35 años. Si es que la mujer es mayor a 35 años o ha tenido quimioterapia o radioterapia, algo que le haga daño a sus folículos, entonces se define pareja infértil cuando por 6 meses no están pudiendo concebir. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden. Ahora, existe una tercera definición, que es aquella pareja que ya tuvo abortos anteriormente, no se espera y se arranca el estudio de infertilidad inmediatamente. Entonces, otra definición de pareja infértil es la antigua, que es aquella pareja que ya tiene abortos a repetición. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma como ustedes deberían abordar esto. En la literatura, infértil se confunde con estéril cuando traducimos del español al inglés, y el término de infértil para los gringos o para la literatura anglosajona suele ser subfértil. Ahí hay un poquito de confusión. ¿Bien? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿cuáles son las causas ahora netamente de infertilidad? O sea, netamente de infertilidad. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, me estoy refiriendo en esta diapositiva a el aborto, o sea, no tener el hijo vivo. Entonces, la primera causa de infertilidad es la cromosomopatía. Entonces, la primera causa que ustedes deben recordar para que se produzca un aborto son los problemas de los cromosomas, concretamente las trisomías, concretamente la trisomía 16, 18, 21, la 13. Ya son las trisomías más frecuentemente asociadas a abortos a repetición. Ojo,
Para poder diagnosticar estas trisomías, se tiene que hacer biopsia de las vellosidades coriales en los abortos o se podría hacer un cariotipo en los padres para identificar translocaciones robertsonianas no balanceadas. Entonces, es difícil llegar al diagnóstico de cromosomopatías, porque las chicas cuando abortan en las cromosomopatías suelen ser abortos tempranos, antes de las 12 semanas. Entonces lo pierden como si fuera una regla. Y a eso no le van a hacer estudio, correcto, de cariotipo. Y finalmente, las parejas no suelen hacerse cariotipos para buscar translocaciones robertsonianas que podrían traer origen a gametos con problemas a futuro de trisomía. Entonces, por eso es que este estudio básicamente queda para la teoría, pero es la causa más frecuente de abortos, por si acaso. Muy bien, recuerden que el Turner genera abortos tardíos, por si acaso, ¿ya? Bien, la siguiente causa de abortos a repetición sería los miomas, ¿correcto? Los miomas. Entonces, los problemas uterinos morfológicos. ¿Por qué podría haber un aborto? Porque el útero está deforme, entonces no se puede continuar la gestación, ¿correcto? Entonces, estos problemas morfológicos pueden ser los miomas, concretamente el más importante es el submucoso. El mioma submucoso es el que más se asocia a infertilidad, pero también puede ser el mioma intramural cuando es de demasiado tamaño. Cuando es un intramural muy grande, también puede generar, porque imagínense, pues que crece así y empieza a deformar la pared, también va a generar abortos, ¿ya? Pero el submucoso es el más asociado. Ahora, también pueden haber otras malformaciones uterinas que generen infertilidad, sobre todo los úteros cuando son bicornes, correcto, los úteros didelfos y otras malformaciones como los úteros tabicados o septados suelen asociarse también a infertilidad. Entonces las malformaciones uterinas también van acá en este factor de infertilidad. Finalmente llegamos al componente cervical. El componente cervical. Entonces la famosa incompetencia cervical del cérvix. Entonces la incompetencia cervical es un problema que suele aparecer pasada las 12 semanas de gestación, o sea, genera abortos tardíos. Porque el cérvix simplemente cede, sin dolor, sin nada, se pierde el producto. Entonces, estas incompetencias cervicales también obedecen a procesos de malformaciones cervicales, a procesos inflamatorios cervicales crónicos, ¿correcto? O a problemas netamente de mesénquima, ¿no? De colágeno, a problemas que pueden llevar a un cérvix que no cierra bien. Entonces ya esto vieron en obstetricia, esta incompatibilidad cervical se puede prevenir con un cerclaje en 8, un punto de cerclaje en 8 de McDonald, alrededor de la semana 12 a la 14. ¿Ya? Es donde usualmente se debe hacer el cerclaje para evitar estos abortos por incompetencia cervical. Entonces, acá hemos visto las causas identificables más probables de infertilidad. Sin embargo, acá quiero que recuerden claro esto, acá quiero que recuerden esto, hasta un 10%, correcto, hasta un 10% de todas las parejas son infértiles. Así que es súper frecuente la infertilidad, ¿correcto? Hasta un 10% de las causas de infertilidad son idiopáticas. No se sabe por qué no se sabe la causa, ¿correcto? Pero ojo, de las causas concretamente de esterilidad, que habíamos visto en la diapo anterior. O sea, el hombre o la mujer son estériles y en el 10% no se sabe por qué. Y hasta en un 50% de las veces, las causas de infertilidad, o sea, de abortos, no se llega a determinar. No se llega a determinar. Entonces, como te das cuenta, este es un problema que afecta
a muchas parejas, 10 a 12% es demasiado, es súper frecuente. Así lleguemos a saber que es un problema de gametos, o sea, esterilidad, 10% no sabemos por qué es. Y si no es un problema de gametos o esterilidad, sino es un tema de abortos, casi la mitad de casos nunca se sabe por qué abortan. Entonces, todas estas razones hacen que este problema sea de salud pública, sobre todo en países desarrollados, y curiosamente te vas a dar cuenta que los seguros de salud no cubren las terapias de fertilidad. Estas son terapias costosas, porque llegar al diagnóstico es costoso. Y una vez que llegas al diagnóstico, el tratamiento es aún más costoso. Y la probabilidad de que estos tratamientos tengan hijo vivo en casa, usualmente es como máximo 30%. O sea, la probabilidad de tener hijo vivo en casa después de todo un proceso de estudio y de tratamiento de fertilidad es del 30%. Y estoy hablando de tratamientos que superan los $20,000 a $30,000, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Es por eso que este problema de salud pública es difícilmente abordado, y más aún si es que tú lo comparas con que hay un montón de mujeres que tienen un montón de hijos y es más, están abortando inclusive clandestinamente, ¿no es cierto? Entonces, tu presupuesto de salud pública obviamente va a ir destinado a las mujeres con muchos hijos o con abortos clandestinos, ¿no? Temas de anticoncepción, y no vas a ponerle plata a las mujeres de estrato socioeconómico alto, bien acomodadas, que quieren tener hijos y no pueden, ¿no? Y quieren pagar por tener hijos. Entonces, eso trae un problema de justicia en el punto de la bioética. Y los seguros de salud tampoco cubren muchas veces estos planes de fertilidad. Así que por ahí va el problema. No es un problema. ¿A qué se debe? Como les digo, es algo que se ha asociado a los países desarrollados, a estratos socioeconómicos altos, a vida occidentalizada, que quizá tenga que ver con nuestros estilos de vida. ¿Ya? Es una alerta. Todo el mundo tiene que saber que la población mundial está yendo hacia el decrecimiento, por más de todo lo que nos han dicho que es sobrepoblación mundial, no. La curva de la población mundial está tendiendo hacia la baja. Hay países enteros que van a desaparecer, sobre todo los más occidentalizados, Japón, Alemania. En unas cuantas generaciones ya no va a haber suficientes japoneses ni alemanes para recambiar su población. Está habiendo un cambio muy importante demográfico y eso hay que saber. Ya no hay que tener la idea de los años 60, de los años 50, donde sí había un crecimiento exponencial poblacional previo a la era de los anticonceptivos, sino ahora estamos entrando a una era más, sobre todo, de despoblación de ciertas ciudades, ciertas culturas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, si habíamos dicho que no puedo identificar las causas de las cromosomopatías, lo dejamos ahí. Hemos visto que todos los problemas morfológicos uterinos, correcto, pueden traer problemas de fertilidad, entonces esto solamente se va a arreglar con cirugía, Y el tema de incompatibilidad cervical, ya les dije que se arregla con el cerclaje. Entonces, claramente, el manejo específico de la infertilidad está definido. Pero lo más probable es que le pregunten esto. Las parejas normalmente consultan por infertilidad, pero es porque no saben que tienes que esperar hasta 12 meses. Entonces, la pregunta de examen fue, ¿qué pasa cuando una pareja joven, con mujer menor a 35 años, ahí está, antes de los 12 meses, acude a consulta para temas de fertilidad? ¿Qué es lo que hay que hacer, profe? Simplemente consejería. Y con esto termino esta explicación. ¿A qué me refiero con la consejería? Primero, hay que aconsejarle sobre las técnicas para la reproducción. O sea, una buena relación sexual. Las posiciones que tienen más éxito de fecundación son el misionero, ustedes saben, donde el hombre está encima para que pueda depositar más cercano al cérvix en los espermas. Luego tienes las fechas, hay que buscar estar cerca de la fecha de ovulación, eso se saca por el método del Billings o del moco cervical.
lo pueden sacar por la temperatura, lo pueden sacar por las fechas, ¿ya? Las técnicas correctas. Y obviamente no debe usarse anticonceptivos, ni debe usarse tampoco condón, pues no es obvio. Ahora, lo siguiente en la consejería tiene que ir en un tema de preparación, un tema de condición física. Ustedes saben que la calidad de los espermatozoides del varón depende mucho de su dieta, del consumo de alcohol, de tabaco, del ejercicio. Entonces, un varón en buen estado de salud tiene espermas mucho más fértiles, ¿correcto? Y el siguiente es un tema del tiempo. O sea, tienen que saber que tienen que intentar varias veces, ¿correcto? Varios meses seguidos, porque las chances de fecundación no son 100%. O sea, como máximo en un ciclo, la chance de fecundación es del 30% con una sola relación. Si se tienen más relaciones por probabilidad bayesiana, eso va a aumentar. Nunca llega a 100%. También tienes que saber. Doctor, si yo tengo relaciones en mis días fértiles, mañana, tarde y noche, así hasta que mi novio esté seco, ¿voy a salir embarazada? No, porque la probabilidad bayesiana nunca llega al 100%. Aumenta sí, pero nunca llega al 100%, porque la probabilidad en un evento es del 33%, más o menos. Así tengas relaciones mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entonces tu probabilidad va subiendo, pero nunca llega al 100%. ¿Ya? Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar que el fenómeno se dé. ¿Listo? Bien.